Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie con el propósito de estimular la investigación, de no quedarnos con lo que los otros nos enseñan, sino más bien investigar y escudriñar la palabra por nosotros mismos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Una interpretación común en la iglesia adventista es que actualmente estamos en el periodo que corresponde a la iglesia de la Odisea, dentro de los 7 periodos en los que puede dividirse la era cristiana. Estos 7 periodos están representados por las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si repasamos brevemente las 7 iglesias del Apocalipsis, queda de la siguiente manera. Tradicionalmente, se interpreta que la iglesia de Éfeso abarca desde el 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna abarca desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, aproximadamente cuando Constantino asciende al poder en el Imperio Romano y se convierte al cristianismo. La iglesia de Pérgamo abarcaría desde el 313 al 538. Esto sería desde la época de Constantino hasta la época en la que inicia el periodo papal en el 538. La iglesia de Tiatira abarcaría desde que inicia el periodo papal hasta el 1517, que es cuando inicia la Reforma Protestante. La iglesia de Sardis abarcaría desde el 1517 con la Reforma Protestante y terminaría en 1798 con la caída del periodo papal, cuando en la Revolución Francesa los franceses apresaron al Papa y despojaron al Papa de sus tierras. Y la iglesia de Filadelfia abarcaría desde 1798, desde la caída del periodo papal hasta 1844, cuando terminan la profecía de las 2300 tardes y mañanas e inicia el juicio investigador en el cielo, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y finalmente, después de 1844, entraríamos en lo que es el periodo de la iglesia Laodicea. Sin embargo, en esta línea de interpretación hay lagunas proféticas que no se pueden interpretar. Un ejemplo de esto se encuentra en la promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros estudiamos la promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:9 dice de la siguiente manera: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta promesa es hecha por Dios a la iglesia de Filadelfia. Ahora, si nosotros analizamos, la iglesia de Filadelfia empezaría desde el 1798. Desde el 1798, cuando cae el periodo papal, hasta la fecha no podemos encontrar ningún evento histórico en el que pueda interpretarse como cumplimiento de esa promesa de parte de Dios a la iglesia de Filadelfia. No hay algún evento o suceso donde los que se dicen ser judíos y no lo son, vengan y se postren a los pies del pueblo de Dios y además reconozcan que Dios los ha amado. Así que podemos decir que algo nos está faltando en la interpretación profética que corresponde a la iglesia de Filadelfia, por lo menos. Sin embargo, quiero invitarte para que analices conmigo los siguientes textos del espíritu de profecía y saquemos algunas conclusiones. En Primeros Escritos, página 237, dice lo siguiente: cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Sigue diciendo la cita: esta obra no se fundaba. ¿Cuál obra? La obra del mensaje del segundo ángel. No se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres,
sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, fueron los humildes, los, por así decirlo, los cristianos de a pie, los del pueblo común, no los que ejercen liderazgo ni tienen influencia en la iglesia, sino el pueblo más sencillo. Y luego dice, y los que en un principio habían dirigido la obra, aquí se está refiriendo a las personas que ya tenían experiencia, a los líderes, a los que ya habían predicado el evangelio desde el principio, fueron los últimos en recibir el mensaje, pero con la fuerza de estos últimos se ayudó a que resonase más potente el pregón: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sigue diciendo la cita, muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte en la obra del mensaje. Ahora pongamos mucha atención a lo que dice a continuación. Dice, la gloria de Dios que habían presenciado. ¿Cuál es esta gloria? La cita no lo menciona. La gloria de Dios que habían presenciado. La humilde y profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Tampoco se mencionan, pero sí se menciona que tenían un peso abrumador. Todo esto, la gloria de Dios y el peso abrumador de las pruebas, los movían a declarar que aceptaban la verdad. Es decir, eran obligados a aceptar la verdad, pero no se habían convertido ni estaban apercibidos, es decir, preparados para la venida de su Señor. Seguimos leyendo. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración y esperaban ser transmutados en inmortalidad, pero estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Pasó el tiempo en que esperaban la liberación, se vieron aún en la tierra y nunca les habían sido más evidentes los efectos de la maldición. Habían puesto sus afectos en el cielo y habían saboreado anticipadamente la inmortal liberación, pero sus esperanzas no se habían realizado. Sigue diciendo el texto, el miedo experimentado por muchos no se desvaneció enseguida, ni se atrevieron a proclamar su triunfo sobre los desengañados. Pero al ver que no aparecía ninguna señal de la ira de Dios, se recobraron del temor que habían sentido y comenzaron sus befas y burlas. Nuevamente habían sido probados los hijos de Dios. Aquí se habla de un segundo chasco, de una segunda prueba, una prueba similar al chasco ocurrido en 1844. El mundo se burlaba de ellos y los vituperaba. Los que habían creído sintieron lo mismo que los discípulos en el sepulcro de Cristo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahora analicemos un poco el texto anterior. Número 1, el mensaje no se fundaba, dice la escritora, en sabiduría, sino en poder de Dios. No es conocimiento, no es argumentación, sino es poder de Dios lo que se manifiesta en el mensaje del segundo ángel. Número 2, se menciona una gloria de Dios que habían presenciado. ¿Quiénes la presenciaron esta gloria de Dios? Tanto creyentes como incrédulos. Una gloria tan impactante que les había infundido temor. Se menciona el peso abrumador de las pruebas que obligaba aún a los incrédulos a reconocer la verdad, aunque no estuvieran convertidos. Y número 4, se menciona un nuevo chasco para el pueblo de Dios. Número 5, se menciona un miedo remanente en los incrédulos, un miedo que permanece, que aún después de producirse el chasco,
Aún después de que el pueblo resultara desengañado, no se atrevieron a burlarse porque ese miedo se los impedía. Tardaron un tiempo todavía en sobreponerse de ese temor antes de empezar a burlarse del pueblo de Dios. Ahora, todo lo mencionado anteriormente ocurre en el contexto del mensaje del segundo ángel. En otras palabras, es el mensaje del segundo ángel lo que desencadena todos estos eventos. Ahora, ¿cuándo ocurren estos eventos mencionados anteriormente? Dice primeros escritos, cerca del término del mensaje del segundo ángel. Entonces se vio una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios, y los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Los eventos mencionados del chasco ocurren cerca del término del mensaje del segundo ángel. Aquí no se menciona cuál fue la gloria que vieron, ni tampoco cuáles fueron las pruebas abrumadoras que infundieron temor aún a los incrédulos. Ahora seguimos leyendo otra cita del libro Cristo en su santuario. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Y noten lo que dice aquí, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese mensaje del segundo ángel que decía, caída es Babilonia, aplicaba para las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera particular. Dice, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Dice, las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída, caída es la gran Babilonia, todavía no de manera general, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Dice, aún no ha dado, Babilonia aún no le ha dado a beber a todas las naciones. ¿Y saben por qué? Porque existen naciones como China, como India, como Afganistán, como otros países musulmanes que adoran otros dioses, y algunas de esas naciones son politeístas. Claro que allí no se ha amonestado, y claro que allí el vino de Babilonia todavía no ha llegado. Así que no se puede decir que Babilonia ya le dio a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sigue diciendo, Cristo en su santuario, página 385, el espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Notemos esto. En las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Esto abarca las naciones europeas, los países de la cristiandad, abarca los países del continente americano, pero no abarca los países orientales, no abarca China, a India y a todos esos países musulmanes. Por lo tanto, la primera vez que se predicó el mensaje del segundo ángel en 1844, aplicó para las iglesias cristianas de Norteamérica. La segunda vez que se predique el mensaje del segundo ángel, aplicará para las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Porque aquí dice, y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. En la segunda amonestación del segundo ángel, caerán las iglesias protestantes de los países de la cristiandad, pero nuevamente esto no abarca a los países orientales, no abarca a China, Rusia, donde prevalece la iglesia ortodoxa, no abarca la India, por ejemplo, ni los países musulmanes. Porque recordemos que son tres los mensajes angélicos.
Y alrededor de 1844 se empezaron a predicar los 3 mensajes angélicos, pero cada mensaje de cada ángel tiene su propia etapa o su propio periodo. Entonces aquí tenemos los países orientales: Mongolia, China, India, Myanmar, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Japón, Corea del Norte. Muchos de estos países actualmente están cerrados a la predicación del evangelio. Es muy difícil predicar allí. En otras palabras, el mensaje del segundo ángel tendrá aún una aplicación futura, porque como menciona aquí en Cristo en su Santuario 3:85, la apostasía aún no ha culminado. Ahora, quiero llamar su atención a lo que dice Apocalipsis 16:12, en el contexto de las copas de la ira de Dios. Cuando son derramadas las copas de la ira de Dios, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Qué significa el río Éufrates? Por ejemplo, yo les puedo decir ahorita que el mar, que es una figura profética en el Apocalipsis, representa naciones, tribus, lenguas y pueblos. El mar representa naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Pero qué significan los ríos? En el símbolo profético, los ríos representan ejércitos, que es agua en movimiento. Entonces, un gran río Éufrates representaría una gran alianza de ejércitos. Si nos preguntamos en nuestro tiempo, ¿cuál es la más grande alianza de ejércitos que existe en nuestro mundo? No solamente una gran alianza de ejércitos que existe en nuestro mundo, sino que además esté conformada por los países de la cristiandad, por los países protestantes de la cristiandad. ¿Cuál es esa gran alianza de ejércitos? Solo hay una gran alianza de ejércitos y es la OTAN o la OTAN, como le queramos mencionar. Ese es el gran río Éufrates, la OTAN. Entonces, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, que es la OTAN, y el agua de este se secó. Dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Son todas estas naciones orientales a quienes aún no se les ha predicado el evangelio, quienes muchas de ellas mantienen políticas muy cerradas a la predicación del evangelio. Dios manifestará su gloria, manifestará su poder de tal manera que se abrirán las puertas de estas naciones a la predicación del evangelio. Ahora, notemos lo siguiente. En Apocalipsis 16:3, del 13 al 14, es decir, inmediatamente después de que se derrama la sexta copa de la ira de Dios sobre el gran río Éufrates, y este río se seca para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Cuando esto ocurre, inmediatamente después sale de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Los que conocemos la profecía sabemos que esos 3 espíritus inmundos representan, el espíritu que sale de la boca del dragón representa al espiritismo, que en otras palabras es la comunicación con los muertos. De la boca de la bestia representa el catolicismo, y de la boca del falso profeta representa al protestantismo apóstata, es decir, los protestantes que no se someten y no guardan los mandamientos de Dios. Entonces, estos 3 espíritus inmundos salen a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Por qué a todo el mundo? Van a todo el mundo porque ahora sí estará abierta la predicación del evangelio para todas las naciones. Pero juntamente con la predicación de la verdad, también se va a predicar el error, la mentira, de tal manera que cada persona pueda decidir y tomar su decisión a favor de Cristo o a favor del error. En Eventos de los Últimos Días dice lo siguiente: estos versículos, aquí está mencionando Apocalipsis 18 del 1 al 2 y versículo 4, señalan un tiempo en el porvenir, es decir, en el futuro, es decir, todavía no ha pasado, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se va a repetir con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas
que constituyen a Babilonia. Es decir, el mensaje del segundo ángel va a tener una segunda aplicación en el futuro. Es lo que menciona aquí Primeros Escritos, página 171. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18, 1 y 2? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y en el versículo 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay un llamado de parte de Dios a salir de Babilonia en esa segunda aplicación del mensaje del segundo ángel. Hay un segundo llamado a salir de Babilonia. Si en la primera vez que se predicó el mensaje del segundo ángel aplicó a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, eso significa que el llamado era a salir de las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica. En el segundo llamado se va a llevar a cabo para todas las naciones que forman parte de la cristiandad a salir de las iglesias protestantes de las naciones cristianas de nuestro tiempo, que son las naciones europeas y las naciones del continente americano. Ahora notemos lo siguiente. En 1844 se empezaron a predicar los mensajes de los tres ángeles. Desde 1844. Los tres ángeles. Se predicó el primero, se predicó el segundo y se predicó el tercero. Pero esta mención especial del segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciendo en las diversas organizaciones religiosas, aún no se ha producido. Es decir, todavía no estamos en el mensaje del segundo ángel. Estamos en un periodo que corresponde desde 1844, corresponde al mensaje del primer ángel, aunque se predican los tres mensajes angélicos. Cada mensaje tiene su propio periodo. Así que desde 1844, si a 2025, que es la fecha en que estamos, le restamos 1844, esto nos daría 181 años. Llevamos 181 años en el mensaje del primer ángel. Todavía no llegamos a este momento cuando se empieza a predicar de manera más señalada, cuando se predica por segunda vez el mensaje del segundo ángel que involucrará a todas las naciones de la cristiandad de nuestro tiempo. Así que analicemos lo siguiente. Miren lo que dice aquí. La gloria de Dios que habían presenciado, la humildad y la profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas los movían a declarar que aceptaban la verdad. ¿Qué más? El miedo experimentado por muchos no se desvaneció enseguida ni se atrevieron a proclamar su triunfo sobre los desengañados. Todo esto que notemos, si analizamos esto, una gloria de Dios que han presenciado, el peso abrumador de las pruebas, un miedo infundido aún en los incrédulos, todo esto se parece más a la promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:9, donde Dios le prometió lo siguiente: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Notemos esto. Dios le promete a la iglesia de Filadelfia. Ahora, la iglesia adventista actual de nuestros días se parece más a la iglesia de Filadelfia. Mira lo que dice Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta es la puerta de 1844, cuando se abre la puerta hacia el lugar santísimo, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, la iglesia adventista en nuestros días, comparada con las iglesias, con las demás iglesias alrededor del mundo, es una iglesia joven y es una iglesia que no tiene demasiada influencia, demasiado poder. Así se describe la iglesia de Filadelfia, una iglesia con poca fuerza, pero a pesar de su poca fuerza, ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Dios, no ha negado el nombre de Cristo. La iglesia de la Odisea, por otro lado, se describe como una iglesia rica, una iglesia que siente que no le falta nada. Obviamente tiene sus deficiencias espirituales, pero
En cuanto a riqueza material, no le falta nada. La iglesia adventista todavía no es la iglesia laodicense. Todavía no es esa iglesia rica a la que no le falta nada. Pero sin duda alguna lo llegará a ser. Ahora leamos este texto. Dice, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Notemos que los eventos que estamos hablando ocurren cerca del término del mensaje del segundo ángel. Esto significa que la gloria de Dios que habían presenciado y el peso abrumador de las pruebas son cosas que se verán al inicio de ese segundo mensaje del segundo ángel. Porque como está escrito, esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en poder de Dios. Por lo tanto, el mensaje del segundo ángel comenzará con una manifestación de la gloria de Dios, cual no se ha visto desde los tiempos de Moisés. Ahora notemos lo siguiente, dice que el mensaje del segundo ángel iba acompañado por una luz que era comparable a la luz del sol. Dice, los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Curiosamente, si nosotros estudiamos Apocalipsis 16:8, nos vamos a dar cuenta que cuando se derrama la cuarta copa de la ira de Dios, que se derrama sobre el sol, le es dado poder para quemar a los hombres con fuego. Es interesante que el texto bíblico menciona que quema a los hombres con fuego, pero la hermana White lo menciona como una luz brillante. ¿Cómo es posible que para los hijos de Dios pueda ser una luz y para los hombres pueda ser fuego? Bueno, la palabra de Dios es clara con respecto a que la palabra de Dios se compara con fuego. Obviamente que esta palabra quema la conciencia de los hombres. A eso se está refiriendo. Cuando se derrama la cuarta copa de la ira de Dios, los hombres son amonestados con esta gloria de Dios manifestada y con estas evidencias irrefutables del poder divino. Las conciencias son quemadas con el poder de la palabra de Dios, con un peso abrumador de pruebas irrefutables que hablarán de la existencia, del poder y la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que para unos es luz y para otros es fuego que quema? Esto lo podemos entender fácilmente con lo que ocurrió en Éxodo 14 del 19 al 20. Nosotros sabemos que cuando Dios iba sacando a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo iba liberando, una columna de fuego iba guiando al pueblo, pero de pronto dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y entonces iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, era oscuridad, pero era luz para el pueblo de Dios. De la misma manera, cuando se derrame la cuarta copa de la ira de Dios, será fuego que quema la conciencia de los hombres, pero será luz para el pueblo de Dios que alumbra y confirma a su pueblo en el sendero que los conduce hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Esto es todo por este video. Es el primero de esta serie. Espero que lo estudien y lo analicen con detenimiento y escudriñemos la palabra de Dios con un espíritu despierto, con una mente abierta y un corazón dispuesto a ser enseñados e instruidos por el Espíritu Santo. Que Dios pueda bendecir su palabra.